El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. El tema sobre la mesa, estamos concluyendo esta semana, una semana crítica, yo diría, cuando estamos a menos de 40 días de que termine el sexenio del presidente López Obrador, con muchos frentes abiertos y desde luego tomando decisiones que pueden afectar el futuro de nuestro país, como lo que está pasando en estos momentos ahí en la sesión de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, donde se va a definir el número de diputados que tendrá cada partido político ante la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Este tema de la llamada sobrerepresentación. Gabriel Camacho, nuestro analista de hoy, nos ayudará a entender lo que está sucediendo. Se están dando con todo, por lo menos está muy activo. Llegó Dante Delgado, el dueño del partido Movimiento Ciudadano, sorprendió ahí que llegara a la sala para seguramente defender su postura sobre el número de diputados que le corresponde a Movimiento Ciudadano. Y desde luego todo parece indicar, Gabriel, que la presidenta del INE está pues convencida de que el proyecto que se aprobó hace unas horas, hace unos días, sí, dándole esa sobrerepresentación a Morena, al Verde y al PT, parece que, así como lo sugirió la secretaria de Gobernación hace algunos días y como nado sincronizado, ya ves que se usa mucho esa hora, el presidente López Obrador, bueno, señalando esto que pues es cínico y cretino querer entender la ley de otra forma, lo que dice Claudia Sheinbaum, que la ley es clarísima, lo que dicen, bueno, pues muchos de los consejeros, así está el tema. Así es que, ¿cómo la ves, estimado Gabriel? Pues es un tema, para empezar, es un tema muy técnico y muy complejo, tratando de hablar de interpretaciones de la Constitución. Imagínate, ya estamos hablando sobre interpretaciones de la Constitución. Parte de una interpretación de un artículo que en una primera parte habla de partidos políticos y en una segunda parte habla de coaliciones. Esto ya nos mete en una discusión de dos posturas y que de las dos posturas están completamente enfrentadas. Ahora, es lo que estamos viendo en este momento en la sesión del Consejo, en la llamada herradura de la democracia. Se están dando, como bien dices, con todo. Las posturas son muy fuertes las que se están dando. Yo me quedo con lo que, cuando empezó todo este tema, la sobrerepresentación, realmente a mí se me hizo muy complejo y empecé a estudiarlo, porque realmente así ha sido, no es tan sencillo. De estar escuchando, de estar leyendo, de estar estudiando ese tema, me queda claro, Raúl, que esto de la sobrerepresentación no es de esta elección. Se ha venido creando esta sobrerepresentación de manera progresiva. Obviamente nadie está a favor de violentar la ley, de violentar la Constitución, pero realmente los partidos desde el 2015, cuando el PRI gana en una alianza con el Verde, empieza a encontrar la manera, a través de las alianzas y coaliciones, de estar, digamos, dándole la vuelta a la ley, y en el convenio de coalición, ahí se define, bueno, aunque tú ganas con mayoría relativa, va para otro partido que no alcanzó una votación de mayoría relativa, pero ahí a ese distrito se le da a ese partido, como lo que pasó con el PT, Raúl. El PT no tuvo triunfo de mayoría relativa y aún así le están asignando todo esto por una convenio de coalición. Y aquí me queda claro, el momento para haber reformado esta ley no es debió haber sido mucho antes, porque ya estamos metidos en una discusión que difícilmente será distinta a la sobrerepresentación que tendrá Morena, Raúl. Sí, a ver, y yo me parece que no coincido contigo en que todos quieren aplicar la ley, ¿no? A mí me parece que hay un sesgo claro del gobierno del presidente López Obrador, de Claudia Sheinbaum, un sesgo claro de los consejeros afines a Morena, sí, incluyendo a Guadalupe Tatey, la presidenta. Hay un sesgo claro a querer entender así la Constitución. A ver, hay un constitucionalista, Diego Valadez, que lo explica claramente, Gabriel, ¿sí? A ver, la gente, el ciudadano, con su voto,
sí le dio el 52% de la votación a Claudia Sheinbaum, a Morena. Claudia Sheinbaum le dieron el 60%. Por cierto, hay una diferencia entre lo que recibió Claudia Sheinbaum y lo que recibió Morena como diputados, en donde claramente la gente así votó, así votamos, ¿sí? De alguna forma, con un 52% dándole a esta coalición entre Morena, PT y el Verde. 50. Y la traducción que están haciendo es que le toca mucho más, porque se están repartiendo, y tienes razón en la parte del artículo 54 de la Constitución, en la fracción 1, que me voy a permitir leerla, porque me parece que este es el punto, Gabriel, si me das oportunidad. Sí. Dice, son 4 renglones. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa, por lo menos en 200 distritos uninominales. Sí, aquí esto lo dice claramente, por partido. Y aquí lo que sucedió es que ningún partido, excepto Movimiento Ciudadano, registró a sus 200 candidatos para representación proporcional, ¿sí? Entonces, sí, esto que de alguna forma se ha venido discutiendo, me parece que tiene su fundamento en esto. Morena y el gobierno que quieren hacer el agandalle, dicen que es la coalición, y en base a la coalición nos tocan estos 364 diputados en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Entonces me parece que ahí es, y por otro lado, lo que tú también decías, la fracción cuarta dice, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Y si te vas todavía un poquito más adelante, la fracción 5 dice, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos su porcentaje. Entonces, a ver, me parece que la ley es clara, pero como parte de toda esta estrategia de la sobrerepresentación, sí están tratando de imponer este discurso. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que se va a aprobar, como ya lo habíamos comentado. Los partidos tendrán 48 horas para inconformarse y el próximo día 27 de agosto el tribunal podrá ratificar o no, pero todo parece indicar que estamos en el nado sincronizado de que esto de alguna forma va a ser así. Por lo menos yo así lo entiendo, estimado Gabriel. Sí, no, igual es esa palabra que utilizaste, repartición estratégica. Ese creo, me parece un concepto que nos podría ayudar, y que la gente que está viendo esto, que de pronto se vuelve como demasiado confuso, es una repartición estratégica que hacen los partidos. Y sí, totalmente, según lo que dicen algunos analistas, pues es que esto es legal. Inclusive aquí lo escuchaba con el mismo Diego Valadez, es legal, pero es una trampa legal. Eso es lo que están haciendo, es realmente una trampa legal que se está haciendo, sobre todo porque el objetivo es tener pues una mayoría absoluta. Y yo siempre he pensado, ya para cerrar mi idea, que el poder no debe de tener el poder debe estar contenido, porque el poder en sí, a priori, empieza a avasallar y se empieza a avasallar a sí mismo, y un poder que no se contiene, como lo que estamos viendo, por cierto, hablando de frentes, se acaba de aprobar en comisiones la desaparición de los órganos autónomos y tenemos la iniciativa del Poder Judicial. Imagínate un poder avasallador sin que lo contengan. ¿Qué nos espera, Raúl? Bueno, es que esa es la parte del objetivo. A ver, sí, ¿por qué les interesa a Morena y al gobierno del presidente López Obrador y del futuro gobierno de Claudia tener esto, de alguna forma, la sobrerepresentación? Porque quieren precisamente hacer eso, que la reforma del Poder Judicial, que ya vimos que sí levanta ámpula, y desde luego hay preocupación por este tema, por este asunto, la desaparición de los órganos autónomos que de alguna forma sirvieron de contrapeso. O sea, ¿qué es lo que quiere? Volver al tiempo del partido único, donde solamente haya decisiones que desde Morena se ha aplicado,
y que si estamos en ese esquema de un presidencialismo único, de un gobierno autócrata y que de alguna forma esa democracia que tanto trabajo nos ha costado a los mexicanos, sí, de alguna forma vaya haciéndose a un lado para dar paso a esto. Me parece que sí es un tema preocupante, sin embargo, como bien dices, es un tema técnico. Pero bueno, en estos momentos se está discutiendo, estamos viendo la sesión en vivo mientras usted y yo, mientras Gabriel y yo estamos aquí tratando de explicar nuestra visión de este asunto. Me parece que sí estamos siendo testigos de cómo desde este Instituto Nacional Electoral los 11 consejeros que están en sesión pues van a decidir esta fórmula que pueda de alguna forma ser el principio de algo. Ahora, ¿qué se busca en realidad? ¿Qué es lo que se quiere en realidad? ¿Se quiere solamente aprobar al Poder Judicial con todo lo que las consecuencias que ya se han advertido de adentro y de afuera, la inestabilidad política que se ha generado y la inestabilidad económica y social que también puede generar el paro de 55,000 trabajadores del Poder Judicial? O sea, si estamos a 40 días del cambio de gobierno, ¿tú te imaginabas que iba a haber este cambio tan... Parecía que iba a ser un cambio de manos muy tranquilo, del mismo partido, que iba a ser, digamos, todo con tranquilidad y, híjole, se está descomponiendo. Terso, y estaba buscando la palabra terso. Déjame jugarle otra vez, Raúl, al abogado del diablo contigo. Escuchaba al consejero Ukip Espadas, que él es el presidente de la comisión que precisamente discutió de prerrogativas, que discutió precisamente esto que se está discutiendo en este momento sobre la sobrerepresentación. Y y aquí también mucho de esto que estamos viendo es esta oposición que realmente dejó mucho que desear, porque en su momento dijo apenas antier, que lo estaba escuchando, nadie objetó la interpretación literal cuando empezó el proceso electoral. Nadie cuestionó cuando empezó este proceso electoral. Yo creo que nadie pensó que íbamos a tener este escenario que estamos teniendo, hablando en específico de la sobrerepresentación. Y esto es en cierta manera, pues, vuelve a hablar de cómo la oposición pues trabajó o dejó de trabajar, ¿no?, en este proceso electoral, Raúl. Sí, a ver, la oposición no la hemos escuchado. Sí, el PRI está más atento y pendiente de sus conflictos internos ahí con Alejandro Moreno y los opositores dentro de su corriente del PRI. El PAN también muy callado. El único que ha hablado es Movimiento Ciudadano, sí, porque bueno, representan, a ver, tuvo más votos que el Partido Verde, tuvo más votos que el PT, pero va a tener menos diputados. ¿Sí? Entonces, bueno, esto de alguna forma, sí, estamos viendo algo inédito en donde pareciera que todos están de acuerdo, por lo menos los del poder, a hacer la trampa, de alguna forma a ratificar a través de la narrativa, a través de esto, que simplemente les toca la mayoría. Ese bono de gobernabilidad que el pueblo le dio con el 53% de los votos para la Cámara de Diputados, lo están traduciendo en más del 75%. ¿Sí? Y si hubiera un partido más en coalición con ellos, a lo mejor alcanzarían el 90%. Entonces, a ver, ese es exactamente el discurso, y por eso yo hablaba de ese nado sincronizado que hemos venido oyendo en los últimos días y que, bueno, pues simplemente pareciera que todos están de acuerdo en que así sea, en que se oficialice, ¿sí?, esta visión, esta trampa, ¿sí?, argumentando que se está cumpliendo con la ley, que no se está violentando la Constitución de nuestro país, para de alguna forma lograr esa sobrerepresentación. Pero yo voy un poco más allá, Gabriel, y con eso termino. ¿Qué realmente quieren? ¿Qué realmente se busca? ¿Sí? Nada más tener la sobrerepresentación, ¿para qué? Para usarla ¿cómo? Para hacer que mañana, pasado o cuando de alguna forma sea necesario hacerlo. Y eso me parece que a veces no se está analizando toda esta parte. Sí, fíjate, aquí interesante, 2 puntos de esto que comentas.
Esta coalición, sigamos haciendo historia, desde hace mucho tiempo nos vino diciendo qué es lo que quería hacer. Entonces, digamos que no es nuevo, ya medio sabemos qué es lo que quiere hacer. En este caso, lo más próximo que tenemos aquí en puerta, pues es desaparición de órganos autónomos y la reforma al Poder Judicial. Debilitar al Poder Judicial, ese contrapeso, ¿no? El único contrapeso. Exacto. Y es el hiperpresidencialismo, básicamente. Eso es lo que vamos a tener. Volviendo a una elección pasada, yo recuerdo la reforma del IVA que pasaron del 11 al 16% en su momento y nunca nos avisaron. Aquí por lo menos, digamos, nos están queriendo avisar, pero de ese escenario a este son muchas cosas distintas. El tema aquí es que vamos a tener, volviendo a la palabra del hiperpresidencialismo, algo que realmente va a afectar al Estado, va a afectar a las instituciones y en consecuencia nos va a afectar a todos. Eso me parece que a veces no hemos dimensionado de alguna forma este asunto. En fin, me parece que vamos a tener días difíciles, una transición que parecía iba a ser tersa, que no lo va a ser, porque Claudia Sheinbaum, el próximo gobierno, pues va a heredar estos problemas que se están generando a partir precisamente de esto que estamos observando. Así es que le seguimos pendientes y vamos a estar pendientes de lo que pase, la impugnación que tienen los partidos por 48 horas y posteriormente el Tribunal Electoral el día 27, es decir, la próxima semana. Y de acuerdo a esa resolución, el 1 de septiembre estará instalándose la nueva legislatura, seguramente con esta mayoría legislativa de estos partidos, con sus representaciones, igual en el Senado, y bueno, seguramente empezaremos a ver cosas interesantes en este tema. Ya veremos, Gabriel. Así es, aplastante. Ya veremos cómo reacciona Claudia Sheinbaum, a ver si cacha todo esto o se lo trata de resbalar para evitarse meter a toda esta discusión que realmente pues lo está salpicando. Vamos a ver. Gracias, Gabriel. Es el tema sobre la mesa. Estamos atentos. Hay que seguir informándose aquí en Mega Noticias. Estamos atentos a lo que pasa en lo que es precisamente el INE en esta herradura de la democracia, como se le ha llamado. Sigue informándose aquí en Mega Noticias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.